espacio solo con Taylor por Victoria, 103.9 FM, la Victoria Estado de Aragua. Con mucho gusto, a la orden. Alfredo, no sé si se encuentra en Valencia en este momento, en Lara o está en Caracas, ¿ah? La idea no, es ahorita Ajá, adelante. sí, ahora me encuentro en Caracas. A los abogados primero me llaman por las detenciones. Es correcto, la situación está ahora, ¿qué es lo que hay con estas personas? El Foro Penal tiene al grupo de abogados en Valencia y a otro grupo de abogados en Barquisimeto, particularmente en Valencia lo lleva el doctor Armando Betancourt, Medina Fonseca, otro grupo de abogados. Y la situación en Valencia particularmente es la siguiente: hubo entre el 15 y el 16 de abril hubo 77 personas detenidas, de las cuales 9 eran menores de edad. Los menores de edad fueron liberados el día de ayer, y al día de hoy solo quedan 6 personas de todos los demás detenidos. Los jóvenes eran entre 18 y 20 años, y quedan 6 que todavía se está celebrando la audiencia en este momento. No he verificado si culminó o no la audiencia. Las liberaciones no son absolutas, sino tienen condiciones, es decir, condicionadas, porque comienza el proceso de medida sustitutiva de presentación, de prohibición de manifestar, así como prohibición de salir del país. Aquí lo grave en esta situación, ha venido una fase de arbitrariedades que se han cometido. Los primeros fueron incomunicados, no se dejó entrar los abogados, y muchas de las personas que estaban allí estaban agredidas, muy golpeadas, y no hubo la presencia de medicatura forense y otro poco de cosas. Ahora viene una situación un poco más delicada, porque hemos recibido, aunque no hemos podido corroborar el testimonio directo por parte de familiares, de unas agresiones y daños de integridad física, psíquica, incluso de las personas y de los muchachos que fueron ahí detenidos, que pudiesen conllevar inclusive a una denuncia por tortura. Sin embargo, son muy delicados y muy graves las denuncias que se han hecho. Sin embargo, repito, esto no lo he corroborado todavía. Ahora lo que hemos hecho es llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Foro Penal venezolano la lista de detenciones y el riesgo que existe de esa violación a los derechos humanos más graves. Asimismo, en Barquisimeto es más o menos similar. En Barquisimeto son 71 personas detenidas. Se están llevando todavía a cabo varias audiencias que han sido liberadas hasta las 3 de la tarde. Han sido liberadas 26 personas condicionadamente, es decir, todavía no tienen medidas también de presentación, prohibición de manifestar, etcétera. También hubo 4 menores de edad. Estoy hablando de menores de edad de 15 años, 16 años, donde habían 2 niñas muy golpeadas también, y que hay denuncias de cierta abuso de las Fuerzas Armadas dentro del cuartel militar, repito, pero no ha sido corroborado. Pero ¿Cuántas personas hay detenidas en ese momento? ¿Cuántos detenidos quedan, doctor? Ajá. Nacionalmente hubo, tendría que ahorita sacar la cuenta de cuántos quedan. En Valencia quedan 6, en Barquisimeto quedan aproximadamente 50, ya deben haber salido varios, quedan 45, deben haber salido varios. Ahora, en total, depende, porque el problema, evidentemente, la liberación era obligatoria porque no se mostraron pruebas de ningún tipo, y realmente es una exageración, una múltiple detención, es decir, una detención múltiple solo entre Valencia y Barquisimeto, más de 150 personas. Nacionalmente, nosotros hemos llevado Valencia y Barquisimeto, nosotros tenemos un grupo de 200 abogados nacionalmente, aproximadamente, pero no hemos tenido, honestamente, la capacidad de poder asistir a las otras personas detenidas. Estamos en ese proceso de atención en Mérida, Barinas y otras ciudades. Ahora bien, lo que sí te puedo asegurar, y te digo, nosotros tenemos una historia como Foro Penal venezolano, en mi caso, Alfredo Romero, como activista de derechos humanos de más de 12 años. Y yo puedo decirle que en mi experiencia como activista de derechos humanos, este 15 y 16 de abril va a ser historia en cuanto a la mayor cantidad de detenciones múltiples en 2 días, porque anteriormente fue el 2006 cuando el cierre del RCTV, que se denunciaron 250 detenciones
en Venezuela, en el territorio, la mayoría en Caracas, pero ahora vamos a pasar las 300 detenciones. Ahora bien, no se puede escapar de vista otras denuncias muy graves. Ha habido agresiones muy fuertes con perdigotas en la ropa de muchachos. Se han pasado mucho las fotos por las redes sociales. Estamos corroborando videos, corroborando fotografías para llevarla, y todo decirlo con todo lo que esto significa, denuncias personales a comandantes de fuerza y a oficiales que son responsables de estas agresiones. Y si logramos encontrar que estas denuncias que ocurrieron dentro de los cuarteles militares son ciertas, pues estamos hablando de una verdadera crimen de lesa humanidad del cual son responsables no solo comandantes de fuerza de estos comandos de la Guardia Nacional sobre todo, sino oficiales que recibieron digamos, estas órdenes o por su cuenta actuaron, porque no importa que hayan recibido las órdenes, pero fueron responsables directos de esta violación grave de los derechos humanos que estamos viendo en el país. ¿Y la acusación? ¿De qué se le acusa a esas personas, a estos venezolanos, doctor? En general, claro, son las audiencias no son de 77 personas al mismo tiempo. Las audiencias se han venido dividiendo de 15 en 15 aproximadamente, o en el caso de Valencia, si hubo una audiencia final de 51 personas, una cosa realmente insólita, pero pues que la Fiscalía decidió por su propia cuenta no solicitar la privación de libertad, sino solicitar unas medidas específicas que de alguna manera se acordaron. Ahora bien, en el caso de general, para decirlo más o menos así, el típico, la imputación es asociación para delinquir en algunos casos, obstrucción de la vía pública, daño de obras públicas, ultraje violento, resistencia a la autoridad. Eso es más o menos las imputaciones que se hacen en términos generales. En su mayoría personas que estaban manifestando en solicitud del reconteo de votos, ¿no? Bueno, hay varios momentos de manifestación. Esto es importante porque las detenciones no se produjeron solamente el 15 de abril ni el 16, sino en los dos momentos y en diferentes horas. El 15 de abril hubo una manifestación luego de la solicitud de conteo de votos. Hubo manifestaciones sobre todo en el interior del país, particularmente en Valencia, donde resultaron agredidas, lesionadas de perdigones, disolviendo la marcha a varios muchachos, y resultaron varios detenidos, incluso muchos de ellos también lesionados, se encontraron detenidos y lesionados, ¿no? Pero también al día siguiente hubo una marcha al CNE, al Consejo Nacional Electoral, que ustedes recuerdan, en diferentes ciudades del país, e inclusive muchas de estas personas que se encontraban marchando, caminando de vuelta a su casa, que son los que denuncian, fueron detenidas y llevadas pues al Core 2 de la Guardia Nacional y otros a la comandancia de la Policía de Carabobo, hablando particularmente del caso de Valencia. En el caso de Barquisimeto similar, en el caso de Barquisimeto fueron detenidas personas en diferentes lugares, pero así que las audiencias son divididas de conformidad con zonas donde fueron detenidas. Por ejemplo, 11 personas, 11 muchachos fueron detenidos en esa concentración del CNE, otros fueron detenidos en la CanTV, otros fueron detenidos en San Vila, así sucesivamente es que se está llevando a cabo las audiencias. Lo que sí es cierto, y debo decirlo, en el expediente, los abogados del Foro Penal que lo han revisado, y estamos pues, yo como director del Foro Penal estoy en contacto con todos constantemente, no se encontró ningún tipo de evidencia de esas imputaciones que se hacen. Sí hay una supuesta evidencia de unos pocos, 2 en un caso, 4 en otro, que supuestamente, repito, y eso es lo que se les imputa, que tenían tenencia, por ejemplo, de fuegos artificiales, este tipo de cosas, y que tenían tachuelas o algo por el estilo. No sé exactamente cuál es la evidencia que va a presentar, pero en términos generales, es decir, estoy hablando diríamos 150, eran simplemente manifestantes. Sí, que un daño de repente o se cortó un poste, o se cortó un daño a un signo de tránsito, ese tipo de cosas es lo que por lo menos, repito, hasta ahora en el expediente existe, y lo detuvieron por eso. Si hubo una cierta resistencia, probablemente la autoridad, en cuanto no se dan detener, pues están manifestando. Pero lo debo decir, es decir, si hubiéramos hablado de 150 muchachos en una guerra, bueno, entonces estamos hablando de soldados detenidos, no, son 150 muchachos
dentro de una cantidad importantísima de personas que se ven deteniendo en el país. Ahora te digo algo, y disculpa que quizás me entiendo un poco, pero llevamos mucho tiempo llevando este tipo de causas, y esto ha sido repetido en muchas ocasiones cuando hay situaciones similares, y se utiliza la violencia por parte del organismo de seguridad con el objeto de implantar el temor de la población para evitar precisamente la manifestación. Y evidentemente, fíjate, tu hijo, mi hijo, hermano, sobrino de 16 años, por decir algo, sale a protestar, o de 18, de 20, y sale y lo detienen sin tener ningún tipo de responsabilidad, y lo agreden y lo lesionan, e inclusive denuncian, y si esta denuncia es cierta, que es muy, muy grave, torturas dentro de los cuarteles. Bueno, esas personas evidentemente no van a salir a protestar, los padres no van a salir. Claro. Fíjate que una de las denuncias que se repiten en los dos lugares es que les hacían cantar consignas del oficialismo, ¿no? Y si no las cantaban, lo golpeaban. Y así, bueno, y otras mucho más feas que honestamente quisiera pensar que son exageradas. Quisiera pensar que son exageradas porque honestamente me da con todo lo que he vivido en mi vida de activista de derechos humanos, todavía me sigue dando una extrema indignación. Así si es cierto, eso es lo que pasó. De ser cierto, así es. No produciría otra cosa que no sea eso que usted acaba de decir, doctor. Indignación, no hay otra. 8:30 minutos. Doctor, muchísimas gracias, estamos pendientes. A la orden en Victoria 103.9 FM, ¿eh? A la orden siempre con usted, doctor. Gracias. Alfredo Romero, lo acaban de oír, director del Foro Penal Venezolano. Estamos contra el tiempo.